ese es uno de los versículos que mucha gente ha justificado y hay por ahí otro versículo también que la gente lo agarra a pretexto los pastores para decir que ya el sábado no se convirtió en domingo, porque el día de reposo del séptimo pasó al primero. Pero cuando a mí me explicaban los que decían que el domingo había desaparecido, muchos buenos pastores, no crea, gente que yo he aprendido mucho, y sacaban ese versículo, yo lo veía como algo normal, o sea, que en verdad supuestamente se había cambiado. Pero esta vez, no sé cómo, es un milagro de Dios que me iluminó para ver lo de pan sin levadura, que realmente ese día no era porque estaban reunidos por el día de reposo, por el Shabbat, sino era por partir el pan. Bueno, gracias Dios mío que me dio esa oportunidad de conocer, de descubrir eso que estaba difícil, no crea, igual que el otro, pero el otro también tiene su explicación, el otro versículo que la gente lo agarra a pretexto, pero más que pretexto, no se les olvide no pecar con ese mandamiento. Todos los pastores que se reúnan domingo, que sean buenos pastores, que yo aprecio mucho, inclusive, y saben mucho ellos, no crean que no saben, pero saber no significa salvación, pero violar un mandamiento sí significa una prohibición, un efecto de ya o pasar la gran tribulación y arrepentirse totalmente o salvarse. Vamos a ver, quiero mostrarles algo parte de la gracia con la continuación del versículo en 1 Corintios 6:11 para aprovechar. Y eso eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, Yeshua, por el Espíritu nuestro Dios. Esa es parte de esa es la gracia. Pero más adelante voy a mostrarles un gran descubrimiento sobre la gracia, porque esto no queda aquí, y los 10 mandamientos y la fe en Jesucristo, o sea, todavía les va a quedar mucho más claro. Vamos a ver Malaquías. ¿Por qué aquí el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Y aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Acordaos, 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. Otra vez las leyes, los 10 mandamientos. Aún en el día de la ira, dice Dios, acordaos de la ley. Eso es importante. O sea, todavía hay gracia por Dios por esos días. Zacarías. Aquí vamos a otro gran descubrimiento. Como el anterior, extraordinario, pero esto es casi acercándonos más a la fecha de la venida de Jesucristo. El día de la hora nadie sabe cuándo viene Jesucristo, eso es lo de menos, el día tiene 24 horas, pero esto sí es importante lo que dice Zacarías. Vamos a descubrirlo a continuación. Zacarías 1:12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendréis piedad de Jerusalén y en las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Por lo tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová a los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Esto es muy importante porque la pregunta es: ¿a cuál templo se está refiriendo? La clave aquí es la palabra plomada, porque sabemos que el profeta Daniel pone una fecha del decreto de Ciro para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel regrese. Eso lo hizo como 71 años después de haber sido destruido el primer templo.
Ya han pasado 70 en Babilonia y después vinieron los persas y derrotaron a los medos, a los babilonios. Pero la construcción del segundo templo tardaría otros, no sé, 100 años, 50 años, no me acuerdo. No exactamente los 71 años después de que había terminado el castigo de Dios de tener cautivo a Israel en Babilonia. Porque fue en el reinado de Darío. Y entonces esta profecía de Zacarías no cumple los 70 años de Israel, de volverlo a restaurar, ni el templo. En síntesis, quiere decir que apenas pasen 70 años de Israel, se echará una vez la plomada, o sea, se comenzará a construir el templo. ¿Y qué significa esa palabra? Bueno, es un instrumento antiguo que se usa para las construcciones hasta el día de hoy, y es para medir los cimientos de la obra. Cuando se va a empezar una construcción, se tira la plomada, eso quiere decir que se comienza a construir. Pues recuerden Apocalipsis 11, que el tercer templo se construye una vez que haya pasado los 6 sellos y las 7 trompetas. Entonces, esto nos da una pista, lo que está diciendo Zacarías, la plomada, que se está refiriendo a la construcción del tercer templo. Además, este libro habla del tiempo del fin, tanto de la primera guerra, la de Gog y Magog, como la segunda guerra del anticristo con todas las naciones contra Jesucristo. También quiere decir que desde la fundación del Estado de Israel del 14 de mayo de 1948, más 70 años usando el calendario bíblico, se cumpliría la Pascua en el Pesaj judío del 2017, hasta terminar en el 2018. Ahí estamos en los 70 años todavía. En la Pascua hasta el mayo del 2018, pero abril es más o menos la fecha de más probabilidad, porque estaríamos en los 70 años y se daría inicio a la construcción, y a su vez indica la semana 70 de Israel, que ha quedado pendiente, la semana 70 de Daniel, que quedó pendiente para Israel, y también que termine el periodo de los gentiles, no de la gracia, porque Jesús restauró para arrepentimiento y perdón no solo los gentiles, sino para Israel. Repito, aproximadamente, porque está en Dios si da un poco más de tiempo, tal como lo ha hecho con el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Por eso el día y la hora nadie lo sabe, pero por ahí anda el asunto. Para que vean otro gran descubrimiento, hay dos Zacarías, uno el hijo de Idó y el otro el nieto. El primero estuvo presente cuando se terminó el segundo tiempo, en el año 6 del rey persa Darío, y el otro el nieto de Idó, hijo de Berequías, que tuvo dicha visión en el año 2 a los 11 meses y 24 días, casi 3 años. Pero se refería a la construcción del tercer templo, porque el segundo ya se estaba construyendo desde Artajerjes y Barao, pero a continuación por Darío en el segundo año. Barao por Artajerjes por un reclamo que hubo, pero continuado por Darío en el segundo año, tal como lo dice el profeta Ageo 1:14-15. Dice así: de esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes y el resto de la gente, el día 24 del mes sexto del año segundo del reinado Darío, y empezaron a construir el templo de Dios del Señor Todopoderoso. Pero la visión de Zacarías fue posterior, por lo cual la plomada del segundo templo se había echado años antes a dicha profecía, cuando estaba Artajerjes. Y la que se refería a esta visión es para el otro templo futuro, el tercer templo. Si no, no sería profecía. Por eso
y por eso se refiere y confirma, así como la semana más probable el día de la Pascua del 2000, que va desde el 2017 al 2018. Un día de Pascua es muy probable, si no esta puede ser la otra, o un día de fiesta. Por eso tiene razón Jesucristo, que solo Dios nuestro Padre era el único que sabía el día y la hora, por lo tanto Él es el que nos está revelando inclusive. A continuación les adjunto más versículos que demuestran lo que les comento. Esdras 4:1, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. 7. Y los días de Artajerjes, 23. Esdras 4:23. Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leída delante, Artajerjes, Esdras 4:24, cesó entonces la obra de la casa de Dios, el cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. Pero ya se había echado ahí en Esdras 4:1 en adelante, ya se había echado la plomada del segundo templo. Además, ya estaba construido en gran parte. Lo que duró mucho, un montón de años, fue principalmente el muro. Esdras 6, 8, 14. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Idó. Edificaron, pues acabaron por el mandamiento de Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y Artajerjes, rey de Persia. Y esa casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Pero ya estaba construida cuando Zacarías, nieto, profetizó la del tercer templo. Zacarías 1:7. A los 24 del mes 11 del mes de Seba, el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berechías, hijo de Idó, diciendo. El 16, versículo 16 dice: por lo tanto, así ha dicho Jehová, yo he tornado a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová a los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La palabra plomada es la base. Después alcé mis ojos y miré ahí aquí 4 cuernos. Esta es la otra parte que da la clave. Y dije al ángel que habita conmigo: ¿qué son estos 4? Respóndome. Estos son los cuernos que aventaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Importante esta visión porque el último cuerno que destruyó Jerusalén fue Roma, y precisamente lo que destruyó fue el segundo templo. Por eso confirma que esta profecía es ahora, es para el tercer templo. O sea, continuamos con el resto de la profecía de Zacarías, pero ya refiriéndose al día de la ira. En síntesis, la profecía de Zacarías quiere decir que desde Israel se fundó en el año 14 de mayo de 1948 hasta ahora esta Pascua o Pesach del 2018, que estamos en la semana en los 70 años, perdón, iban a pasar 70 años y Dios no iba a hacer que ningún ejército lo atacara. Ya después de esta oportunidad, ya que terminen de cumplir los 70 años y pasemos al 71, en este 2018 mismo vamos a pasar al 71 años a partir de mayo del 2018, no como dicen muchos con el calendario gregoriano, sino con el calendario bíblico. Entonces, de ahí en adelante, en cualquier momento comienza el día de la ira. Y por supuesto que ya ahí está pronto a venir nuestro rey Mesías a raptarnos en las nubes, ojalá Dios quiera. Pero vamos a pasar a la profecía de Zacarías, ya refiriéndose primero a la ira de la primera parte y después la segunda.
El 9:1 dice: la profecía palabra de Jehová contra la tierra de Drac y sobre Damasco. Ya lo han dicho otros. 9:2 también Amad será comprendida en territorio de este Tirón y Sidón al Líbano. 9:4 he aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida en fuego. Verá Ascalón y temerá a Gaza también, y le olerá de gran manera, asimismo a Acrón, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. 9:10 y Efraín destruiré sus carros, y de Efraín destruiré los carros hasta la flecha, están esparcidas por las tribus. Esto es importante. 9:10 y Efraín destruiré sus carros. Es muy importante porque hasta la fecha, hasta el día de hoy, marzo del 2018, están desaparecidas las tribus de Efraín, o sea, las 10 tribus de Israel. Pero dice que va a destruir los carros. Pero se anuncia que esta guerra de God serán destruidos sus carros, o los caballos de Jerusalén y los arcos. O sea, Estados Unidos, Inglaterra, van a ser atacados. Sigamos con el versículo 9:10, dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, contra los hijos, oh Grecia. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, 10:6 Zacarías, y guardaré la casa de José, y haré volver, porque ellos tendré piedad, y seré como si hubiera desechado, porque yo soy Jehová, y los oiré. Bueno, aquí está esto que es como la unión de la profecía, el día de la ira, que también dice Zacarías. Aquí habla de las dos casas, la casa de Judá y la casa de José, y que la haré volver. O sea, van a atacar a Efraín, a José, que ellos no saben que son tribus de Israel, Efraín y Manasés, y todas las otras 8 tribus. Dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré a la casa de José, o sea, los haré volver. Quiere decir que va a cuidar a Israel actual, donde está Judá ahorita, y a José los va a proteger Dios, porque los va a ser atacado por los musulmanes, y los hará volver. Es donde Dios hace saber quiénes son las 10 tribus. Y será Efraín como valiente, y se le alegrará su corazón como causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, y sus corazones se gozará en Jehová. 10:8 yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como lo fueron antes. 10:9 bien que los esparcí entre los pueblos, y aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán sus hijos y volverán. Importante ver este milagro que anuncia que después de la guerra de God, al inicio de la semana, Dios recoge las 10 tribus perdidas de Israel, las cuales también fueron atacadas y a su vez guardadas por Dios, que destruyeron algunos carros. También habla de la destrucción de carros. En síntesis, cuando God ataque a Judá, también lo hará a las naciones occidentales, que son las 10 tribus perdidas de Israel, tales como Canadá, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, entre otras, parte de España. Pueden conocer la investigación y ubicación de dichas tribus en el libro La llave maestra de la profecía, o Inglaterra y Estados Unidos en la profecía, de Herbert W. Ashton. Y lo más importante, que todas las tribus israelitas recibirán un silbido
de Dios para que regresen a Israel, o sea, un silbido, un sonido de flauta o de trompeta. Herbert W. Ashton abarca mucho con historia y geografía y la Biblia, dónde están esas tribus, por eso les comento que son esas. 10:11. Y la tribulación pasará por el mar y herirá el mar a las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. 12:2. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa para temblar todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Estamos hablando de los musulmanes. Esta es la primera guerra. Y aquí el 12:13 ya comienza la segunda, pero para ver. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra presada a todos los pueblos, todo lo que la cargase serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, aquí está, donde termina una guerra, que son los musulmanes, pues todas las naciones de la tierra, que el anticristo va a atacar a Jesucristo. 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. 5.000 millones de personas. Esto es ya de la segunda guerra, que son el anticristo con todas las naciones. Y se perderán más de la tercera. Y se perderán más la tercera parte que hará en ella. El 13:8 de Zacarías. Un detalle más, y es donde se hace la diferencia. Aquí se habla de la guerra del asirio Gog con la nación de alrededor, tal como lo hemos visto en el estudio. Pero también se habla de la otra guerra, que es del anticristo contra todas las naciones del mundo. Invadirá Jerusalén, y donde profanará y pondrá la abominación desoladora a los 3 años y medio de imagen de Satanás, que posiblemente sea la Pablo VI, que está en el Vaticano, y hará guerra contra el Mesías, el cual vendrá en su segunda venida para destruir a lo que destruyeron la tierra, o sea, todas las naciones del Imperio Romano, la cual veremos en Daniel y el Apocalipsis con más detalle. La primera guerra será en el Valle de Israel, la segunda en Jerusalén, donde el anticristo pone su tienda y donde Jesús pondrá sus pies. 14:1. Zacarías 14:1. He aquí que el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 14:2. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 14:3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la gran batalla. Esta es la otra batalla de los 3 años y medio que va a hacer en Jerusalén, donde el anticristo invade todas las naciones, con todas las naciones del mundo, y Jesucristo derrotará todas, restableciendo la tierra, el sol y la vida misma, donde dice que peleó como el día de la batalla, en la que destruyó sus ejércitos de la misma manera que destruyó el inicio de la furia de los 7 años contra la guerra de Gog. 14:5. Y huiréis al valle de los montes, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Primera Tesalonicenses 14:4-1 dice, oiga, en Zacarías 14:1 dice, y huiréis al valle de los montes, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y que dice Primera Tesalonicenses 4:14, luego vosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Eso quiere decir que además de venir con los ángeles, también vendrá con los santos que han sido arrebatados al inicio, antes y durante la tribulación, porque Tesalonicenses dice que permanecerá con él para siempre. Malaquías. Voy a hablar de Malaquías
4:5 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es el día de la ira. Pero aquí quiero decirles que, por ejemplo, hay iglesias, principalmente las iglesias pentecostales o las de la prosperidad, se hacen llamar muchos profetas, cientos, miles se hacen llamar profetas, otros inclusive apóstoles. Pero que yo haya escuchado, 3 personas se han llamado profetas Elías o el espíritu de Elías. Una fue el señor Tony Palmer, eso era como un sacerdote presbiteriano, pero muy amigo del Papa, que fue que se la reunión con todos los protestantes para hacer una unidad. Él dice que venía el espíritu de Elías, pero él murió hace como año y medio en un accidente de moto. El otro se llama David Ors, es un doctor que era de la NASA, que Dios le reveló supuestamente que él iba a predicar y ha predicado varios terremotos de Haití, del Chile y varias cosas. Y bueno, hasta donde escucho yo, pues no se sale mucho de la Biblia, y él ya lo manifestó, que él era uno de los profetas que iba a ser resucitado a los 3 días en Jerusalén. Entonces prácticamente está diciendo que es uno de los 2 profetas. El otro es un señor que se dice el profeta Benjamín Kausensi, que se casó que junto con su esposa se está declarando que él y ella son los 2 profetas del Apocalipsis, que él viene de la tribu de Benjamín, y que más bien dice que David Owens es un falso profeta y que es más bien un profeta de Maitreya, de la nueva era. Otro que se hace llamar un iluminado o enviado especial, que es Buda, que es Dios, que es Jesucristo, en fin. Ese Maitreya también tiene su cuento. Pero hay que tener cuidado con los profetas, porque si bien es cierto viene Elías y posiblemente no, también Jesucristo dijo que iba a haber muchos falsos profetas, así que hay que ver que ellos no se salgan de la palabra, y uno no tiene que salirse de la palabra, no, porque viene un poder engañoso del mundo para que la gente crea la mentira. O sea, prácticamente mucha gente no se va a salvar, porque la gente cree que lo que viene es muy real y es muy peligroso. Vamos a ver el profeta Daniel, pero me voy a brincar en Daniel todo lo que es la estatua, o sea, los 4 reinos mundiales, que fue Babilonia, Medo-Persa, Persia, y Grecia y el Imperio Romano. Voy a comenzar más bien donde dice Daniel 8:9, porque esto es muy importante, vamos a leerlo. Y he aquí que de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Se cumplió con la muerte de Jesús y la destrucción del templo. O sea, hasta aquí 69 semanas cumplidas, y continúa con la última semana. Esto fue durante el Imperio Romano, ese pequeño cuerno que posiblemente es el anticristo, de ahí nace. 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, 6 años, 4 meses y 20 días. Y la diferencia de 1520 días, o sea, 7 años, es de 220. El tiempo que va a durar más o menos la construcción del templo, una vez que inicie la semana de Daniel. Luego se quitará el continuo sacrificio. Esto es muy importante porque de igual manera, cuando se habla tardes y mañanas, son días literales.
no son años, como mucha gente lo confunde. Los adventistas confunden mucho los días con los años y por eso interpreta cosas que como dije al principio, no son lo que parece. Bueno, luego será, dice así, lo voy a repetir el 8:14. Y él dijo, hasta 1200 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. O sea, por Jesucristo en su segunda venida. 8:16. Oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai y gritó y dijo, Gabriel, enseña esta la visión. 8:17. Luego vino cerca donde yo estaba y con la venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, desde 1948 que se fundó Israel, ese es el tiempo del fin. Como pueden ver, principalmente los adventistas, para que lo apliquen a su enseñanza, los días que vienen explicados son días literales, porque dice tardes y mañanas. Pero además completa la información que es para el tiempo del fin. Y eso comienza precisamente en la semana 70, en los últimos 7 años de Israel, justo antes de la venida de Jesucristo, por lo que no todo lo que cuando dicen días hay que convertirlo a años. Si fuera así, entonces habría que convertir los 3 días que duró Jesucristo por editar en 3 años o 3000, no sé. Y eso no sería posible, porque entonces, ¿cómo harían las mujeres que vieron la tumba vacía de Jesús el primer día de la semana? En síntesis, su interpretación de 1200 días son años que dice que trata desde que se fundó la Iglesia Católica hasta Napoleón le quitó el poder, es errónea. No son años, son días literales. Eso es una mala interpretación sin sustento bíblico. En más, Elena G. White, que fue la impulsora de ellos, decía que en sus escritos que todo lo que había que sustentarlo con la Biblia, tal como pueden ver. Eso puede ser equivocar a la gente. En otra cosa, los adventistas tienen algo a favor, que es que guardan el sábado, la fe de Jesucristo y los mandamientos de Dios. Eso es muy importante, ¿verdad? Pero sí interpretan muchas cosas y hay veces, cuando uno les dice que está mal, se enojan. Y digo, he aquí, yo enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, el 8:19, porque eso es para el tiempo del fin. 8:23 dice, bueno, está hablando Daniel, ¿verdad? 8:23 Daniel. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El Imperio Romano, la primera guerra, la de Goy, es el principio de la ira. Esta dice que es al final de la ira, es el anticristo que inicia a la mitad de la semana y termina hasta la venida de Jesús. Repito, el 8:19 dice, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque ese es para el tiempo del fin. El 8:24 dice, y su poder se fortalecerá más, no con su fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y vivirá arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y pueblos de los santos. Es a Israel. 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Jesucristo. Pero será quebrantado y no por mano humana, o sea, solo Dios lo puede destruir, solo Jesucristo. 8:26. La visión de las tardes y mañanas que le ha sido revelado es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Tardes y mañanas, no son años, adventistas. Esto es para los últimos 7 años. 9:24. Entonces ya lo que habla las 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre la santa ciudad. 9:26.
y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo que de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí termina las 69 semanas de la destrucción que hizo el Imperio Romano, mandada por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, con la muerte de Jesucristo y el término del segundo templo, la destrucción. 9:27. Y esta ahí es una división de la guerra alrededor de todo Israel y todas las naciones. Y la otra semana que falta. Y por otra semana. O sea, hay un espacio entre lo que pasó con la muerte de Jesucristo y 2000 años. Ahí es una diferencia de 2000 años que fue el tiempo de los gentiles para darle oportunidad a hacerse, a bendecir a Cristo, a Dios, a seguirlo a Él. Y por otra, dice 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el Imperio Romano. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, una semana son 7 años, estamos hablando de 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No destruir el templo, sino el sacrificio y la ofrenda. Entonces, una cosa era cuando destruyó el templo, que esto lo confunde mucho los adventistas, que dice que aquí es donde se cesó el sacrificio y la ofrenda, es cierto también, pero se destruyó el templo. Destruirá la ciudad y el santuario. Eso fue con los romanos, pero aquí el 9:27 dice que es a quitar, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es cuando se introduzca el anticristo en el templo, no destruirlo, sino se introduce en el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que se derrame sobre el desolador. O sea, hasta que Jesucristo lo destruya. Entonces quiere decir que aquí no era que el templo, el tercer templo, se va a destruir, ni que estaba hablando esta parte 9:27 del segundo templo, que fue donde confunden los adventistas a la gente, y a mí me han confundido, porque yo lo leo a veces sí, pero ya pasó, no, está ahí, y esta es la diferencia. Una cosa es destruir y otra cosa es el continuo sacrificio, porque los judíos van a hacer el sacrificio, ¿va? La I es lo que indica que el Imperio Romano será de donde viene el anticristo. Eso es muy importante. Y se refiere a la invasión del anticristo a Jerusalén a la mitad de los 7 años. Y es lo que hace la diferencia de la guerra Gog, que es la que se llama el Día de la Indignación, que es al inicio de los 7 años, en la última semana profetizada por Daniel. Así de simple. Perdone que lo repita tanto, pero esto lo ha confundido mucho los adventistas principalmente. Pero para que ustedes lo entiendan como está establecido. 10:14. He venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Le está diciendo a Daniel lo que va a venir a Israel después de 1948, que son los últimos días. O sea, eso no era en los años 1970, como dicen los adventistas. En los años 70, después de la destrucción del templo, como dicen los adventistas, sino es para los últimos días. Aquí mismo lo está explicando. Vamos a ver el capítulo 11, el capítulo 11 relata parte de la historia contra Israel después de Daniel, ¿verdad? En orden cronológico. No antes, sino, porque antes estuvieron los asirios y los babilonios, sino aquí está hablando de posterior, hasta el futuro, hasta la llegada del anticristo y el tiempo del fin. Vamos a verlo. El 11 os dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia. O sea, Ciro el Grande, Darío I y Jerjes, conocido como Asuero. En el libro de Esther.
y el cuarto Artajerjes. Y se hará con grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. El 11.3. Luego se levantará un rey valiente, este es Alejandro Magno. 11.15. Vendrá pues el rey del norte y levantará sus baluartes y tomará la ciudad fuerte, y sus fuerzas al sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza que les resista. 11.16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Eso fue Antíoco Epífanes. El 11.20. Y se levantará en su lugar uno que se hará pasar por cobrador de tributos, por la gloria del reino, pero a los pocos días será quebrantado, porque no en ira ni en batalla. Eso es César Augusto. El 11.21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no le harán honra en su reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este es César Tiberio. El 11.22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto al príncipe del pacto. Eso fue la muerte del príncipe del pacto de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en el reinado de César Tiberio, y la expresión y asolamiento de Judá. Y después del pacto con él, engañará y subirá y será vencedor con poca gente. El 11.31 es el anticristo. Y se levantará a su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la humillación desoladora. De aquí no es que destruyen el templo, ya esto es que van a poner una estatua, seguro la que está ahí en la Sasa Pablo VI del Vaticano, o una estatua a Satanás. El 11.32. Con lisonjas se vestirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El 11.33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y algunos días caerán a espada, y luego en cautividad y despojo. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Esto significa los 144.000 sellados por Dios al momento que comienza la ira, de los 7 años, que van a destruir a todos los israelitas de las 12 tribus, 12.000 de cada tribu, y por supuesto que los 2 testigos sabios, porque siguen la palabra de Dios, y van a ser asesinados por el anticristo. El 11.34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. El 11.35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo sea determinado, porque aún no hay plazo. Hablando de los testigos y de los sellados de cada tribu. El 11.36. Y el rey hará su voluntad, y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que se consuma la ira, hasta que venga Jesucristo. Porque lo determinado se cumplirá. El 11.37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Entonces se cree que puede ser de origen israelita, tal vez de la tribu de Dan, tal vez francés Emmanuel Macron sea ese, no sabemos, o un papa, porque no hace caso ni del amor de las mujeres como los sacerdotes. El 11.40. Pero al cabo de un tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él con gran tempestad, con carros y gente a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, y mandará y pasará. 11.41. Entrará a la tierra gloriosa.
11:44. Pero noticias del oriente y del norte la atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, va a pegar con los chinos y con muchos rusos, me imagino. 12:1. Bueno, el 11 principalmente, el capítulo 11 de Daniel era como histórico lo que va a suceder desde Daniel, con todo lo que pasó, con la muerte de Jesucristo, con los emperadores que pasaron y hasta la venida del anticristo. Ahora aquí en 12:1 vamos a ver algo muy importante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, o sea, la gran tribulación, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que hayan escritos en el libro. El arrebatamiento de los cristianos y judíos que van desde la muerte de Jesús hasta la fecha y que vivieron y fueron limpiados con la sangre de Cristo. Oiga, estoy hablando de los judíos, ¿verdad? También. 12:2. Y muchos de los que vuelven en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es el rapto en el momento del arrebatamiento antes de la ira. Pero tú, Daniel, cierra el 12:4. Tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, o sea, hasta el día de hoy. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará el día de hoy. O sea, desde 1914 hasta digamos, desde 1917, 18, hasta el 2018, 100 años, y la ciencia se ha aumentado. Antes todo el mundo andaba en caballos y en mulas, yeguas, pero después de la Primera Guerra Mundial, el armamento y toda la tecnología que tenemos, y más en los últimos 70 años, ha sido increíble. Resumiendo, resumiendo lo siguiente: al inicio de la semana 70 el anticristo firmará, o tal vez no sé, hablará de un pacto de paz y seguridad con Israel, pero de pronto viene la destrucción repentina, con el día de indignación, con la guerra de Gog y sus aliados, países musulmanes. Aquí se cumplen varias cosas. Primero, el rapto o arrebatamiento, o la salvación o guardar de todo lo que va a pasar. Segundo, la destrucción de los países atacantes de parte de Dios, que inicia al anochecer y termina al amanecer. Posiblemente sea el día del Pesaj del año 2017-2018, o sea, entre el 2017 y el 2018, pero puede ser otro, o cualquier día de fiesta o festejo, porque Dios dice en Zacarías que pasarán 70 años de fundado el Estado hebreo, donde se iniciará la construcción del templo, que recuerde que con la construcción del templo ya tuvieron que haber pasado los 6 sellos, los 7 sellos y las 7 trompetas. Por eso en un día puede variar todo y sonará como un día de Pascua. Aquí mueren millones de soldados de ese ejército, principalmente árabe, persa, turco, en el Valle de Mongó, posiblemente rusos. E Israel los enterrará por 7 meses y las almas las quemará por 7 años. Dios los destruirá con meteoritos, piedras de 40 kilos, con azufre y granizo, con confusión harán que unos se asesinen unos a otros, con un gran terremoto. La luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá una gran parte, afectando la agricultura, pero también mueren más de 2.500 millones de personas. El primer día, el día de la ira propiamente, se precipitará al mar un cometa o meteorito enorme y posible un porcentaje muy alto o atacará con armas nucleares, posiblemente, y esto causará dichas muertes y grandes maremotos. Entonces las 10 tribus pendientes de Israel aparecerán de pronto, serán reveladas por el Espíritu Santo, y de esas naciones las personas dispersas en todo el mundo regresarán de inmediato a Israel. Y después de la destrucción, al día siguiente, después Israel inicia la construcción de su templo y finaliza los 220 días y ofrece los sacrificios de las ofrendas tal como se hacía en la antigüedad, hasta que se cumplan los primeros 3 años y medio del pacto firmado, donde entra el anticristo a Jerusalén con la abominación desoladora, tal como lo escribe el profeta Daniel, y hace que la mayoría de los israelitas huyan. Y Dios protegerá posiblemente en Petra, y al cabo de 7 años Cristo pone los pies en el monte de Sión
y lo parte en dos y destruye a todos los que profanaron el santo monte y destruyeron la tierra. Más de 5.000 millones de personas asesinadas por el diablo, el anticristo y falso profeta, y envía a estos dos últimos al lago de fuego y encadena a Satanás por 1000 años y restaura la tierra como en sus orígenes. Reina con los cristianos e israelitas desde Jerusalén. Aquí quiero aclarar lo siguiente: el reinado del anticristo no es pacífico, es todo lo contrario, porque el inicio de la indignación o de los 7 años con la destrucción que va a hacer, ¿qué paz y prosperidad va a haber? Ninguna, porque vienen las 7 copas, ninguna, porque también vienen las 7 copas de vino en su furor enviadas por el Señor, y es que en minutos y pocas horas el infierno y la muerte recogerá a billones de personas que morirán ese día, muchas por estar engañadas por las falsas religiones de todo el mundo, donde se adoran imágenes, personas, vírgenes y al mismo diablo, y no se respetan las leyes de Dios, los mandamientos escritos en piedra, ni se tiene a Jesucristo, Yeshua, en su corazón, incluyendo a muchos pastores y sacerdotes que no lo tenían, sino que lo usaban como un negocio propio. Pero si es malo morir y caer en el infierno, también va a ser desesperante y triste caer vivo, porque habrá sequía, hambrunas, enfermedades virulentas, canibalismo, violencia, persecución y todo lo que conlleva estar en la gran tribulación. Por último, en el libro queda demostrado que a partir del inicio de la semana 70 se estarían cumpliendo con exactitud las profecías de nuestro amado Señor Jesucristo y las profecías del resto de los profetas, apóstoles, tales como las de Moisés, Isaías, David, Jeremías, Ezequiel, el Salmo 83, Salmo David, Osea, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Pablo, Pedro, Tesalonicenses, Hebreos, entre otros, y el Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia de estos acontecimientos que les describo a muchos que han sido anunciados por algunas personas que dicen que Dios les reveló cosas similares, principalmente con la caída de algún meteorito que al final no se cumple? Se los voy a explicar sencillamente. Yo utilizo la misma técnica que utilizó el profeta Daniel para saber cuándo se van a ordenar la construcción del segundo templo, o la misma forma que utilizó el Señor Jesús para demostrarnos sus cumplimientos y darnos el Evangelio eterno. Y es que escudriñé las Escrituras, santa palabra de Dios Todopoderoso. Mientras que las otras personas, lo que sucede es que al congregarse en algunas iglesias cristianas, pero al final falsas, que están convirtiendo apóstoles y profetas, utilizando la adivinación y falsos espíritus, hacen sugerir iglesias que tienen ese don, que pueden tener sueños o visiones de profecía, y por supuesto que al fracasar hace que la gente realmente no crea que va a acontecer esto en el mundo en cuestión de meses, años, y confundiendo a todos para que crean que es puro fanatismo o mentiras de la Biblia. Y es todo lo contrario de lo que está escrito, está como va a suceder. Ni una tilde ni una coma será desechada, todo acontecerá. Cabe indicar que el anticristo será más inteligente que el profeta Daniel, y será entendido en todo el mismo, y Dios le permitirá algunos poderes de los cuales engañará a la humanidad. Por lo tanto, les digo que a partir del 2017 y 2018 estén alertas y pidan protección y sabiduría de Dios en el nombre de Jesucristo Señor nuestro. Amén. El profeta Jeremías 23:20: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderá cumplidamente. 23:21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 23:25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras de mi nombre, diciendo, soñé. 23:26: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizarán
y que profetizan engaño en su corazón, de su corazón. 23:31. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profeticen sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a ese pueblo, dice Jehová. Esto Jeremías es importante por esos falsos profetas que salen hoy día, que dicen cosas que no son ciertas. Hay un señor que se llama Johnny Baez, demandado en Estados Unidos por haber engañado a una muchachita, pero más que todo usando la palabra de Dios en retiros espirituales. Hace falsos milagros como mago, haciéndolos pasar como milagros del Espíritu Santo, todo para engañar a la gente y recoger dinero, apoyados por esta iglesia, la doctrina de la prosperidad, porque aún haciendo mentiras y falsos engaños, y no solo él, también una paralítica que es una artista argentina que ha salido con dos profetas, uno con Benny Hill y el otro no me acuerdo, de la misma secta de la prosperidad, en las dos diciendo que ha sido levantada y sanada y camina, y salió en una o sale en la otra, pero ¿cuál milagro fue? Esto se explica por sí solo. Jeremías lo profetiza, Dios lo reveló principalmente para estos tiempos. Por eso cuando dicen profetizo, yo decreto, dice mucha gente, yo te envío prosperidad, o sea, todo eso, perdónenme, no los estoy juzgando, los estoy instruyendo. Ni hay que tener a que nos juzga Dios, porque Él lo está diciendo aquí. Pero todo eso dice que pobres personas, porque a Dios no se le puede engañar. Y ¿cómo se llama? Se está engañando a sí mismo y engañando a muchas personas. Perdónenme que tomara este párrafo, pero es importantísimo, por más en estos tiempos. No para ponerlos contra nadie, sino para que vean lo peligroso que es, inclusive aquellos que lo están diciendo y profetizando, y inclusive iglesias que eran de sana doctrina, inclusive que comenzaron muy bien y hoy día se convirtieron a esa doctrina de prosperidad, de pedir diezmos, de no sé, o sea, el diezmo para el carro del pastor, para el avión del pastor, para la casa del pastor, para prosperidad, que ellos dicen que si ellos están prósperos es porque ellos han aportado más, que no hay que robarle a Dios, o sea, usan cuanta trama sea posible para engañar a la gente, donde las ofrendas es para ayudar al pobre, la viuda, los más necesitados, no para negocio propio. De todos modos, nadie pasa por inocente. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando acabe la expresión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Dios, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? 12:9. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hoy lo entendemos, ya que existen todos los elementos para cumplir la misma. La ciencia ha aumentado, la gente anda en carreras, aviones, carros, trenes, existe microchip para comprar y vender, posiblemente la marca La Bestia. Y lo más importante, que terminó la dispersión del pueblo de Dios, Israel volvió a ser país
desde el año 1948 y va a culminar con el día de la guerra de Gog y Magog, que los israelitas, que las tribus 10 perdidas, las 10 tribus perdidas van a reaparecer por una revelación de Dios que los va a hacer entender que son israelitas. En síntesis, bueno, y sin contar todo el armamento nuclear, toda la tecnología existente, las computadoras, los teléfonos, el internet, todo lo que existe, ¿verdad? No tengo mucho que explicarlo, la ciencia médica, todo. El 12:11 dice, y desde el tiempo que es quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Y en el venturado que espere llegue a 1335 días. Esto es para las tribus israelitas, para las 12 tribus que están siendo atacadas. O sea, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio en el templo, o sea, cuando entra el anticristo al templo, hasta la abominación desoladora, o sea, habrán 1290. ¿Quién va a ser la abominación desoladora? El anticristo va a asolar, el destructor, hasta que venga Jesucristo y los destruya. Por ahí anda el asunto, ¿verdad? Eso no lo quiero interpretar mucho porque después peco en error ahí, pero está refiriéndose al tiempo del fin, al día de la ira, al día, a la gran tribulación de los 7 años del anticristo. Juan 13:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino la ira de Dios está sobre él. Oiga, que me escalofrío. Primera Pedro, porque está escrito, sé santo porque yo soy santo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué duro, durísimo. Por ejemplo, un niño que se suicida. O sea, no por ser niño, ni ya por solo hacerlo, ya se está matando, es un pecado. Qué triste, ¿verdad? Prueba contundente del arrebatamiento. Esto es lo más importante porque no es lo que va a pasar, sino lo que puede evitar para usted que pase. Pero porcentualmente serán muy pocos los cristianos arrebatados. Solo una de las 7 iglesias del Apocalipsis, lo que significa un 14%. Pero si contamos que las más grandes tienen muchas dificultades, entonces ese porcentaje en cuanto a cristianos será muy poquitos. No sé si me explico bien. Triste y preocupante. Están dormidas en vez de compartir y estudiar y averiguar lo que dice mi libro. Porque el mensaje es para ellas. Solamente están seguros los de la iglesia cristiana que se comportan como la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 4, después de enviar los mensajes de arrepentimiento o corrección a todas las iglesias, tal y como veremos más adelante, Dios abre la puerta del cielo y le dice a Juan 4:1. Después de esto miré y aquí que las puertas abiertas del cielo, y la primera voz que oí, como trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En síntesis, primero les recuerda su último mensaje a las iglesias para corregir la avaricia, el engaño, los tiempos y las leyes, y mejor dicho, los 10 mandamientos. Entonces el arrebatamiento se va a dar al principio de la ira, que es lo mismo al principio de los 7 años, destinados
para Israel. Primero los muertos de Cristo y después la iglesia de Filadelfia. Posteriormente serán arrebatados de igual manera los cristianos o israelitas cristianizados y arrepentidos conforme sean asesinados o muertos en la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. O sea, los cristianos, cuando Pablo dice aquí, nosotros los que vivimos, está él refiriéndose a los de Yeshua, a los de la iglesia de Filadelfia. O sea, puede ser que los que están actualmente, porque Dios pudo haber dejado el vivo también hasta ahorita. 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, sacados de la tierra nos reuniremos en el aire. Por lo que pasa la indignación, imagínense. 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque no nos has puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo. O sea, antes de la ira, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como más o menos en 12 horas, que iniciará al atardecer, y al amanecer Dios habrá destruido el ejército de todos los pueblos alrededor de Israel. O sea, de Magog y sus aliados, Persia, Libia, todos los aliados, 70 países por ahí. Se firme o no se firme un convenio de paz, no importa, porque lo que estableció las 70 semanas incluía la última fue Dios. Pero de fijo se manifestará el anticristo antes. En esta carta está muy claro que Dios guardará a los cristianos verdaderos en las nubes, y era señal que no nos ha puesto para ira, y que nosotros no estamos en, ¿cómo se llama? Que estamos velando, o sea, que no estamos, no nos va a sorprender, no estamos en tinieblas como ladrón. Las 5 vírgenes que se van a salvar, cristianas, o sea, los 5 cristianos se van a salvar, 5 no. Dice así en 5:17, orad sin cesar, Dios mío, perdona. Da gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. 5:19. No apaguéis el espíritu. Aleluya, gloria a Dios. 5:20. No menosprecéis las profecías. Benditas ellas. 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. 5:22. Absteneos de toda especie de mal, de todo pecado. Según de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, 2:3. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el anticristo. 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor, a quien el Señor matará, a Jesucristo, y destruirá con el resplandor de su venida. 2:9. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2:10. Y con todo engaño e iniquidad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. 2:12. Al fin de que sean condenados. Aquí está la respuesta, hay que analizar un poquito y es cuando dice lo siguiente. Apenas se manifiesta el anticristo, por lo consiguiente la apostasía, nos reuniremos con Jesús en el aire, tal como lo vimos anteriormente. Pero en esta parte dice que Jesús destruirá al anticristo con los resplandor de su venida, y eso se va a dar al final de los 7 años de la semana 70, profetizada por Daniel, y posiblemente inicie en abril del 2009, o mayo del 2017 o del 2018. En cualquier momento. De acuerdo a la profecía de Zacarías, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero hay que tener mucho cuidado porque, como le dijera, mucha gente prefiere defender su iglesia, su pastor, su sacerdote. Hay gente que dice, me voy al infierno, pero yo pienso en mis creencias y punto. Oye, y yo creo que pensaba en las creencias de la Biblia, pero la gente cree más en las tradiciones o lo que dice su pastor o papa o principios, porque, vuelvo a repetir, Dios dice que nadie tomará por inocente. Y por ser engañado, cuánta gente ha sido llevada al infierno por supuestos pastores de Cristo y ha sido todo lo contrario. Bueno, sigamos con esto. Cuidado con promover el homosexualismo, el aborto, la droga, la ideología de género y cualquier pecado, porque es una gran, pero gran maldición. Tal vez algunos no lo saben o lo hacen conscientemente o porque creen que están siendo justos o por razonamientos propios o impuestos por una sociedad, centros educativos, teorías de la educación, ideologías políticas o similares, inclusive hasta por iglesias o iglesias que se dicen cristianas, pero tengan mucho cuidado para que no resulten dañados. Acaban de pasarme un video de un joven radicado en Uruguay donde sarcásticamente promueve esas prácticas como que no pasa nada, mostrando un país bonito, moderno, sin problemas, que por haber aprobado eso, nada sucedió. Pero está muy equivocado. Eso es todo lo contrario, es una gran maldición. O sea, el castigo es el infierno. Y de acuerdo a eso es lo que dice Jesucristo, no lo digo yo, lo dice él, y dejaré el versículo más adelante. La Biblia en Romanos 1:26 en adelante no solo está en contra de los que hacen esas prácticas, sino en contra de los que se complacen en ellas en cuanto al aborto. Y en cuanto al aborto, hay varios versículos que Dios condena absoluta y totalmente, empezando por el mandamiento, no matarás, y menos a una criatura inocente, y menos a su hijo que está en la pancita. Por último, en cuanto a las drogas, además de la 1 Corintios 6:9, había ser muy claro, bajo los efectos de ellas o la comercialización se han cometido múltiples delitos en todo el mundo, como el caso que acaba de ocurrir de un hijo que mató a la mamá, el caso de Río Madeira en Liberia, y el asesinato de la familia de los Santos, y muchos casos de sicarios, de sicariatos, etcétera. Si ese señor que sale en el video quiere justificar que si se aprueba esa ley no pasa nada, está muy equivocado, porque hay maldición para el que las hace, las aprueba, las ejecuta y las promueve.
Si no se arrepiente y le pide perdón a Dios, pobre hombre. Pero no es mi criterio, es totalmente el de Dios en la Biblia. Y solo les aporto unos poquitos casos de versículos bíblicos, como por ejemplo, pero existen muchos otros y muy claros y justos. Marcos 9:42. El que haga caer de pecado a uno de los pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada en el cuello. Si tu mano te hace pecar, eso está diciendo Jesucristo, si tu mano te hace pecar, caer en pecado, córtala. Es mejor para ti entrar manco en la vía que con las dos manos ir a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Vea la definición del infierno. 9:44 y 45. Si tu pie te hace caer en pecado, corta. Lo mejor que ti entrar cojo en la vía que con los dos pies arrojado al infierno. 46, 47. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo. Lo mejor entrar con un solo ojo al reino de Dios. Al reino de Dios. Que con los dos ser arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Vea la definición del infierno, lo está diciendo Jesucristo. No es una parábola, es real. 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No os dejéis engañar, pues en el reino de Dios no entrarán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni de los idólatras. Eso que dice la Iglesia Católica, que no es idolatrismo a orar imágenes que son, ¿cómo se llama? Que son ¿cómo la palabra? Se me olvidó. Pero orar imágenes no se pueden. Es prohibido inclusive hacerlas, y menos personas o santos o ni la Virgen María. Los vírgenes que están orando no es María, la mamá de Jesucristo, son otras. Y los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los sábanos, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los tramposos. Estos eras antes algunos de vosotros. O sea, no que por ser eso yo te voy a juzgar, no, es que deje eso, porque con solo dejarlo puede ser salvo. Erais antes, pero ahora habéis recibido el baño de la purificación, la gracia de Dios, y habéis sido santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, el idólatra es como alegorías, como simbolismos, pero con ese cuento está mandando muchos al infierno. Algunos quieren justificar con Gálatas 5:4 que dice: porque toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. El diablo es tan astuto que usa la misma Biblia para justificar las cosas, y la gente le sigue el cuento. Bueno, es allí que está la confusión, que la gente quiere justificar o justificarse. Una cosa es esto y otra cosa es estar en contra de eso. O sea, estar en contra de la práctica del homosexualismo, así como el robo, como el asesinato, las drogas, el aborto, no significa estar en contra de una persona, como un ser humano igual. Esa es la diferencia. Pero todas esas cosas, queramos o no, Dios las castiga, así como nuestros pecados, o sea, todos nuestros pecados, absolutamente todos. Y si es cierto, casi que estamos fritos, porque si no, se nos hace difícil. Pero decírselo a la gente es eso: amar al prójimo, para que nos salvemos. Pero si no le decimos lo contrario, que puede ser, pero si le decimos lo contrario, que puede ser gay, ladrón, borracho, drogadicto, abortar, orar santos o lo que quieras, que Dios no quiere, entonces no amamos a nuestro prójimo, porque esas cosas Dios la castiga. Ese es el significado, tal como dice Jesucristo en Marcos y el apóstol Pablo en Corintios. Pero la gente siempre trata de justificar, pero el pecado es pecado y yo no lo juzgo, de eso se encarga Dios, y ahí sí hay que tener el temor, porque si nos manda al infierno,
con solo no ver la presencia de Dios va a ser un infierno. Pero dice Dios al profeta Ezequiel, capítulo 33:7, pues bien, si tú no hablas con él para advertir que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Morirá su pecado, es que lo manda al infierno, no es que muere de segunda muerte y que ya no vive más, como dicen los adventistas. Eso es otra confusión que hacen ellos para contradecir. ¿Quién miente? ¿Los adventistas o Jesucristo? No, Jesucristo dice la verdad. El infierno existe, es la segunda muerte, pero es una muerte de perpetuo martirio. 9. Si tú en cambio adviertes al malvado que cambie la vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, o sea, irá al infierno, pero tú salvarás la vida. Para que entienda qué significa morirá por su pecado, en este caso significa que será juzgado por Dios y condenado al infierno y al lago de fuego, porque nuestro físico está terminado a morir todos, seamos buenos o malos, exceptuando los que serán arrebatados antes de la gran ira de Dios. Se los digo para que no confundan las cosas, traten de justificar dicho concepto, repitiéndoselo, se lo estoy dice repitiendo. Dios está muy enojado y con razón y sobra. Este es el otro tema. El aborto tiene totalmente muy enojado a Dios. Dios está muy enojado y con razón y de sobra. Me imagino que como la vez que estuvo enojado antes del diluvio, ahora lo está y de sobra. El aborto tiene muy enojado a Dios. Le voy a dar datos muy espeluznantes al respecto. ¿Sabía que la forma legal o ilegal más utilizada en el mundo es a través de las pastillas abortivas? Como muchas producidas por las grandes corporaciones farmacéuticas, así como las genéricas. También yo me pregunté lo siguiente: estas compañías no van a producir 1000 unidades ni 1 millón, no sería rentable. Entonces, ¿cuántos millones? 1000 millones, no sé cuánto producen al año. ¿Y cuántas de estas pastillas son utilizadas para abortar diariamente? Creo que no hace falta una respuesta. Las preguntas lo dicen todo. Sin embargo, vuelvo a repetir, que prueba el aborto, sean políticos, farmacéuticas, jueces, juzgados, enfermeras, doctores, todo lo que esté relacionado con la aprobación o el suministro o hacer abortar a alguien, es un pecado y tienen que arrepentirse y evitarlo, ¿va? Pero sí, está incluido entre los pecados para el que lo hace y que lo aprueba es lo mismo. El odio a Israel también tiene muy enojado a Dios. Yo soy cristiano y apoyo totalmente a Israel porque es un mandato de Dios, porque Israel se defiende del terrorismo y lo acusan por defenderse, porque Israel pone barreras o tapias para que no le pongan bombas a la población, inclusive niños, señoras, civiles inocentes, en autobuses, en las calles, en escuelas. O sea, Israel lo hace para defenderse. Sin embargo, la gente hoy día está contra Israel en todo el mundo, y es una profecía también, que todo el mundo se iba a volcar contra Israel. Y lo acusan injustamente, porque cuando Israel ataca a los terroristas para defenderse, estos cobardemente utilizan a sus propios hijos de escudo. Le junto lo que viene al mundo, y como Dios va a defender a Israel del odio mundial a las 12 tribus. O sea, no se puede condenar al que se defiende, porque realmente lo está haciendo
por los ataques terroristas que están haciendo, pero si hace un ataque terrorista a otro país, es un escándalo mundial. Pero cuando se lo hacen a Israel, Israel es el terrorista. No, hay que amar a Israel, hay que defenderlo. Y además, muchos de los que están atacando a Israel pueden ser israelitas, digo, que a lo mejor tengan sangre israelita. Y de todos modos, estaríamos contra Dios, no contra Israel. La ideología de género incluyó el homosexualismo, los matrimonios del mismo sexo, tienen muy enojado a Dios. Destruyó Sodoma y Gomorra en el pasado, ¿por qué no lo hará ahora? ¿Por qué no lo haría ahora? Sí, y así ordena, no solo el que es homosexual, sino el que le gusta esas prácticas. Todo pecado sexual y todo eso pues nos lo castiga Dios. Eso no podemos ignorarlo y menos justificarnos. El engaño de las iglesias cristianas, la comercialización de la palabra de nuestro Señor, tiene muy enojado a Dios. Si se hacen ricos a costa de pobres, se hacen ricos a costa de evangelizar, y todavía lo hacen mal o engañan a sus feligreses. Eso hay que tener mucho cuidado. Prohibir la palabra de Dios de la persecución de los cristianos tiene muy enojado a Dios. Más del 70% de la población mundial no cree en Dios y no acepta a Jesucristo, a Yeshua, o lo aceptan, pero sin ningún amor ni respeto, porque cambian los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, y los mandamientos de hombre o tradiciones. La Santa Inquisición, la tortura y el asesinato, la quema de santos y judíos, así como la persecución nazi, bolchevique, española y toda la persecución que hubo en el mundo, la hay y la que viene, tiene muy enojado a Dios. Dios no olvida estas cosas, solo pensemos en el dolor, en que no hay dolor más grande que cuando uno se quema un dedo o una candela o similar. Ahora solo da miedo y tristeza pensar en todo lo malo que le hicieron, quemando gente sin ninguna misericordia ni amor al prójimo. Dios no olvida, lo tiene muy presente, como un satánico, despreciable hombre, villano, malvado, mal nacido como Adolfo Hitler, mandó a niños judíos a los hornos de cremación, a personas, las mataba de hambre, cómo las mató con gas. Qué compasión de hombre, qué sanguinario, qué alma más podrida, él y todos los nazis y todos los que, ¿cómo se llama? Los que le siguieron y lo que le hicieron y lo que ejecutaron, fueron villanos. Bueno, si me enoja a mí con solo pensar eso, no se va a enojar Dios, ¿eh? Miles de miles por ser judíos, por estar discapacitados, por ser pobres, por ser de otras razas. ¿Cómo es posible que sean tan malos y tan violentos? Dios está muy enojado por trillones de dólares y recursos invertidos en más de un siglo, sin contar más allá del pasado, de todo el armamento mundial, de todo el ejército, de todas las armas destructivas que existen en el mundo. Así es, mientras en el mundo hay miles de millones de personas con hambruna y otros 4.500 millones de personas medio viviendo con salario mínimo, sin pobreza, se gastan más de 2 billones de dólares anuales solo en armas. Cuando venga Jesucristo, todos los ejércitos del mundo aparecen y todas las armas. Dios está muy enojado con las drogas, la corrupción y la violencia. En todos los países, desarrollados o subdesarrollados, en todos los ámbitos políticos, negocios, tráfico de influencia, cohecho o regalos en manos medios poderosos, a cambio de sobornos y en perjuicio de los precios de los bienes y servicios, así como el presupuesto de las naciones. También el lavado de dinero, los compadrazgos, el tráfico de drogas, así como el contrabando de bienes y personas, pero también las pandillas, el sicariato, los robos y la violencia general. Eso tiene muy enojado a Dios. Dios está realmente muy enojado por nuestros pecados, debe estar triste por nuestra culpa. Por eso ya estamos a punto de ver cumplir las profecías tal como el día de la ira y la gran tribulación, la cual es adjunta a continuación.
Resumen para engranar el asunto. Otro resumen. Primero el rato es antes de la ira de Dios. Quiero decir entonces que vamos a ver la confirmación de pacto de muchos. Por lo tanto, podemos ver al anticristo manifestándose y a la apostasía al inicio de los 7 últimos años que Dios estableció para Israel. Y a partir de allí, tal vez en la noche, posiblemente en un día de Pascua o Pésaba, vendrá God de Magog y toda la nación alrededor, tal como lo dicen los profetas, y va a atacar a Israel y a los países donde están las otras tribus perdidas. Pero en respuesta viene Jesucristo y envía a los ángeles por toda la tierra, recoge a los cristianos y los envía y se los lleva a las nubes. Sella a los 144,000 israelitas, envía a los 2 testigos, estos son los sabios que van a instruir el pueblo, posiblemente a Elías y posiblemente no, y de inmediato inicia la ira de Dios y al amanecer destruye a todos los ejércitos. Un detalle más es que Dios va a perseguir y aniquilar a todos los pueblos que vienen con... Un detalle más es que Dios va a perseguir y aniquilar a todos los pueblos que vienen con Go y a volverlos en un desierto, principalmente porque desde el momento que invaden Israel al mismo tiempo, seguro que pueden estar atacando a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, bueno, el resto de los países de las tribus desaparecidas, y Dios promete que las va a proteger también. Se va a destruir una parte, pero los va a proteger bastante. Tal vez en ese lapso antes de la ira mueren muchos cristianos e israelitas, pero en minutos Dios los va a resucitar en el rapto, en el arrebatamiento. Se han dado varias versiones sobre el arrebatamiento, donde unos dicen que sea al inicio, tal como lo comprobamos, otros a la mitad y otros a los 7 años y otros al final. Es porque también cristianos que se quedarán en la gran tribulación para no cumplir fielmente los requisitos establecidos, y estos serán decapitados por el anticristo y su nuevo orden mundial, y se arrepentirán y regresarán a adorar al anticristo y a Satanás, y no se pondrán en marca a la bestia. Entonces Jesús dice que todos estos, los que fueron arrebatados, que los esperemos, ya que conforme vayan muriendo, llegarán al pie del altar de los gritados por él. Eso lo dice en Apocalipsis 5.1. Y en la mano derecha el que estaba sentado en el trono, del libro escrito dentro y por fuera sellado con los 7 sellos, 5.8. Y cuando hubo tomado el libro, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, 5.9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y para todo linaje, lengua y pueblo y nación. 5.10. Y nosotros